Un gusto, una alegría, una bendición muy grande estar nuevamente aquí junto a ustedes en este espacio lindo de crecimiento en la palabra de Dios. Lecciones de esperanza a este servidor, su amigo Gabriel Moreno. Es un motivo de gratitud a Dios, saber que juntos podemos tomar la palabra de Dios como base para tener una vida distinta, mejor y más feliz. Así que bienvenidos a este capítulo, este episodio donde estaremos conociendo un poco más de las verdades que Dios tiene, aprendiendo de eso para aplicarlo y tener vidas cada vez no solamente mejores, sino más útiles para Dios y para quienes nos rodean. Y en esta ocasión contamos con un invitado, hablo para ustedes del pastor Jaime Chanagá. Pastor Chanagá, mil gracias por acompañarnos, muy amable por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer para mí estar en este lugar y compartir con usted también estas lecciones de esperanza. Gracias, pastor, aprovechamos su presencia por aquí en Medellín. Pastor Chanagá es pastor, pero tiene una formación especial en liderazgo para la iglesia y he estado por aquí compartiendo con algunas personas unos cursos, ¿verdad?, en la Escuela de Teología. Y agradecemos que haya sacado el tiempo, pastor, para acompañarnos. Gracias, muy amable. Pastor, al estudiar la palabra de Dios, notamos que hay muchos personajes de la Biblia que en su experiencia manifiestan algo bien bonito, y es estar en armonía con la voluntad de Dios, tener como el mismo deseo de Dios, que no es muy común que se dé. A veces hacemos cosas que están en la palabra de Dios porque consideramos que son correctas, pero muchas veces la gente dice, lo hago porque me toca. Pero en la Biblia nos muestra de personas que en su corazón estaba el deseo y esa armonía entre lo que ellos querían y la voluntad y la palabra de Dios. Y eso nos ayuda mucho a ser más efectivos. Cuando nos estamos apasionados con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, siempre creo que es una premisa en todo en la vida, cuando algo se hace con pasión y con amor, queda mejor hecho, ¿cierto? Se Correcto. hace de una manera como más detallada, con mayor cuidado, y entonces hace que quede mucho mejor. Y uno de los personajes que nos presenta la Biblia es Abraham. Y vamos a tomar algunas lecciones en el capítulo de hoy para aprender sobre la vida de Abraham y cómo esas lecciones nos pueden ayudar a nosotros hoy en el 2023 a ser mucho más efectivos, a estar apasionados y poder cumplir el propósito y el plan de Dios para nosotros. Pastor Jaime, ¿qué nos dice la Biblia en Génesis 12 acerca de someternos a la voluntad de Dios, aun cuando el camino no sea muy claro para nosotros? Bueno, yo creo que desde el comienzo en la vida de Abraham podemos ver que él quería someterse a la voluntad de Dios. Él quería hacer lo que Dios quería que él hiciera, a pesar que no siempre él estuvo de acuerdo con el plan de Dios. Y yo creo que aquí comienza el desenlace de una vida de servicio, de misión, en la cual Abraham muestra realmente lo que él quería hacer. A veces en la misión y en el servicio nosotros no estamos muy de acuerdo con ciertas cosas, y eso puede ser un impedimento para lograr lo que queremos alcanzar o lo que Dios desea realizar por medio de nosotros y a través de nosotros. Pero eso no lo vemos en el caso de Abraham. De hecho, me llama la atención cuando leemos Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Dice, habló Jehová, Génesis 12, si estaba aquí yo me he equivocado. Génesis 12, leeré para ustedes textualmente, como dice la palabra de Dios. Jehová habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y ya vemos que se repite mucho la expresión tú, ¿cierto? De donde estaba arraigado, lo que era importante para él, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, algo que no es muy fácil que se dé. La gente quiere estar en un lugar cómodo, donde se siente parte de, y le dice el Señor, a una tierra que yo te mostraré. Pero cuando leemos el capítulo de manera completa y este episodio, en ese entonces Dios nos saca de pronto una cartilla y le muestra las fotografías de la tierra. No existe Google para que Abraham diga, ok, voy a chequear cómo es esa tierra, qué tiene para mirar si voy o no voy, sino que le dice, a una tierra que yo te voy a mostrar, le hace una promesa, haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré en ti benditas todas las familias de la tierra. Pero me llama la atención que el versículo 4, cuando Dios le está hablando, luego de que le da la promesa Dios a Abraham, dice la Biblia, se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él se marchó Lot, y dice, habla de las posesiones de Abraham. Pero dice que Abraham inmediatamente recibe el llamado de Dios a hacer algo no muy cómodo, tal vez no muy agradable para muchos. Él decide soltar lo que tiene seguro para ir a un lugar que no conocía, pero confiaba en el Dios que lo guiaba, ¿no? Qué interesante eso allí. Es interesante, yo escribí en mis notas algo que es una frase que puede ser
irrelevante para algunos, pero tiene que tomar relevancia. Si Dios manda, si Dios dirige, hay que obedecer. No hay punto de discusión. A veces en la vida recibimos órdenes y tratamos de poner en duda si es lo mejor. Esa persona me está mandando al lugar apropiado, me está diciendo lo que es lo que debo hacer. Pero Abraham no, Abraham, por esa fe que tenía desde el comienzo, cuando vio a los 3 forasteros venir, que vemos más adelante en esta parte, encontramos que Abraham estaba pensando cómo podía servir a esas personas, cómo podía mostrar su hospitalidad. Y es aquí donde es el corazón de esta lección, ¿no? La hospitalidad mostrada en distintas formas por un hombre que entendía el plan de Dios a pesar, notemos, a pesar que no veía todo hasta el final. A veces nosotros queremos ver el final. Bueno, si voy a tal lugar, ¿qué me espera? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo van a estar las cosas? Pero Abraham no. Dice Abraham, por fe obedeció a Dios, ¿no? Y esa palabra, pastor, de someternos, de obedecer, hoy en día por la sociedad en la que estamos y lo que se vende a veces en algunos medios de comunicación, pareciera estar en disonancia con lo que la Biblia dice, porque lo que dice hoy es, sé tú libre, haz lo que te parezca, mientras que lo que usted menciona es, si Dios dice, obedezcamos. Y algo curioso es que a veces sí obedecemos, pero no a Dios. Hay gente que a veces lleva años haciendo lo que no le gusta hacer. Dice, no, es que el jefe me dijo que haga esto. Y, aunque no quieren, lo hacen. Pero cuando Dios nos habla con amor y nos invita a hacer algo, a veces somos más renuentes a obedecer a Dios que al ser humano. Pero qué importante, apreciados amigos y hermanos que nos ven, poder aprender a someternos con humildad, a poder aprender a escuchar y entender algo. Todo lo que Dios dice que hagamos siempre será lo mejor para nosotros y nos hará más felices de lo que nos imaginamos. Yo creo que mucho tiene que ver con el carácter de Abraham, porque Abraham encontramos que fue un hombre sumiso a lo que Dios quería. Cuando hay arrogancia, cuando la persona duda porque ¿cómo es posible que a mí me manden a ese lugar? ¿Cómo es posible que yo vaya a hacer esto para Dios? Yo no, yo tengo este conocimiento, tengo esto, no. Abraham, a pesar que la historia nos dice, su casa era cerca de 1000 personas y tenía un alto mando de liderazgo, él no dudó cuando Dios le dijo, ahora tienes que salir de este lugar, vete de tu tierra, de tu parentela, dejar lo que, ¿qué es lo que más queremos nosotros? La comodidad del ambiente en que nos encontramos, ¿no? Nuestra cercanía, familiares, amigos. Y cuando Dios le dijo eso a Abraham, Abraham no dudó porque él sabía que era el plan de Dios. Esa sumisión es realmente importante en la vida de Abraham como puede ser para nosotros. Así es, pastor. Y algo importante, otro elemento que vemos, Ayuso lo mencionó ahorita, el tema de la hospitalidad. ¿Qué elementos de la hospitalidad se evidencian en la Biblia en cuanto a la respuesta que él le da, el trato que le da a unos visitantes que recibe allí en su tienda? Yo encuentro 3 cosas. Número 1, dice que Abraham se fue. Él no esperó que llegaran y se pusieran cómodos en su casa. Él se levantó y fue a recibirlos. Y cuando fue a recibirlos, siguiendo las costumbres muy orientales, que hoy en día quizá nosotros no lo haríamos, dice que les dijo, pasen, ustedes tomen un poco de agua, aquí hay agua para que se laven los pies, vamos a tener una comidita, vamos a hacer... O sea, Abraham estaba actuando con extraños como quizá muy pocos de nosotros realmente lo hacemos en este día, en nuestro tiempo, por las circunstancias. Pero en este incidente vemos que él cumplió su misión a través de la hospitalidad mostrada hacia estos extraños. Algo también que me llama mucho la atención es que hay una escritora que dice que Abraham, donde quiera que iba, ponía su carpa. Y después que se iba, había gente que venía a adorar a Dios, no tanto por lo que él les predicaba en la carpa, sino por el ejemplo que les había dado, y allí iban a adorar en esa carpa donde él había dejado, ¿no? Así que en esta hospitalidad mostrada por Abraham, él tomó la iniciativa. Y yo creo que esto es fundamental. Al hablar de hospitalidad y de misión, debemos tomar la iniciativa. Si no tomamos la iniciativa, posiblemente vamos a pasar las mejores oportunidades. Porque la gente que sufre o la gente que es extraña viene a nosotros y nosotros realmente no sabemos cómo vienen. Quizá vienen con falta de esperanza, con muchos problemas, muchas dificultades. Pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa, no esperar que digan, aquí estoy con todas mis cargas, mis necesidades. No. Abraham dice que fue hacia estos 3 extraños y él podía ver que allí había una oportunidad para hacer algo para ellos. Qué importante, pastor, lo que usted dice. Esta hospitalidad debería caracterizar a todo servidor, a todo seguidor de Jesús, ¿no? Y en el mundo en el que estamos con tanta necesidad que hay, siempre hay oportunidad para mostrar aprecio, respeto, cariño y hospitalidad, ya sean amigos, familiares o, como usted menciona, a extraños a veces. Recuerdo ahorita
que cuando estaba pequeño mi papá tenía una costumbre muy, muy bonita, él iba a predicar a las cárceles los fines de semana, y él les decía, si algún día sale de aquí, y les daba la dirección de la casa. Y en varias ocasiones, con mis hermanos nos sorprendíamos porque llegaba alguien a la puerta y le preguntaba, ¿está el señor Gabriel? Y entonces nosotros mirábamos como, ¿de parte de quién? Y él nos decía, no, es que mire, yo acabé de salir de la cárcel y él me dijo allá que si algún día salía, que podía venir aquí. Y entonces llegaba, y ya como sabíamos que eso era verdad, en la casa se les recibía, estaban a veces unos días mientras se alimentaban, conseguían algo de recursos para viajar a sus lugares de origen. Y en ese tiempo, aunque eran personas que se iban de la cárcel, nunca hubo ningún inconveniente en casa. Recuerdo eso, tengo 2 hermanas mujeres y hubo un respeto de ellos hacia la familia y fue algo muy bonito porque siento que el hogar se convertía en bendición para otros, pero nosotros aprendíamos de ellos y su visita también se volvía bendición. Entonces creo que la hospitalidad es algo que no podemos dejar, como menciona usted, pastor, y que debería ser una característica de un seguidor de Jesús. Adelantarnos siempre, y fue lo que hizo Jesús cuando vino aquí, ¿no? Veía la necesidad y corría a donde estaba el necesitado a ayudar en su situación, ¿no? Sí, en el caso de Abraham no solo les dijo vengan, sino que les trajo agua, les trajo pan, les trajo las provisiones, les trajo una toalla para que secaran. Y usted me hace acordar de otra experiencia también en la vida personal. Estábamos en la ciudad de Guatemala cuando este servidor trabajaba en esa ciudad. Y había un hombre que había sido aporreado por un vehículo y tirado allí. Debo decir que quizá hoy sería más riesgoso que en aquel entonces. Pero nos acercamos y el hombre estaba todavía vivo y dijo, no, un carro me golpeó, en fin, dio los detalles y procedimos a levantarlo, meterlo en el carro y llevarlo al hospital. Alguien diría que era muy temerario haberlo hecho, pero no nos arrepentimos porque quizás salvamos esa vida, ¿no? Y lo llevamos, cuando llegamos al hospital, tomaron los datos, él me dijo, ¿y qué le debo? Él no estaba inconsciente, le dije, no, usted no me debe nada, lo único que debe es venga a la iglesia el próximo sábado, con eso usted me va a pagar. Pasaron un tiempo, un sábado él se apareció en la iglesia. Vino algunas veces, pero nosotros nos sentimos contentos que pudimos manifestar la oportunidad de la hospitalidad, del cariño hacia alguien que estaba sufriendo y vino. Lo demás que él escuchó lo dejamos en las manos de Dios, ¿no? Y yo creo que Abraham hizo eso, él cumplió, él no se puso a pensar, bueno, estos 3 extraños, estos forasteros, ¿de dónde vienen? ¿Qué me pueden hacer? Hoy quizá, amigos, podemos hacerlo, tomando algunas medidas preventivas, pero eso no quiere decir que es imposible mostrar la hospitalidad. Así es, pastor. Otro elemento que vemos que ayuda al cumplimiento de la misión como hijos de Dios es el amar a todas las personas, el respetarlos, el estar dispuesto a servirles sin importar su tribu, raza o pueblo. ¿Qué nos dice la Biblia allí también en Génesis 18, pastor, acerca de cómo en Abraham se manifestó ese amor indistinto de cuál sea la situación de alguien, aunque fuera contrario a su credo? ¿Qué hizo Abraham para mostrar? El proceso de intercesión de Abraham nos muestra que él amaba a las personas sin pensar realmente lo que podía pasar. Pero cuando Abraham empieza a interceder ante Dios porque Sodoma y Gomorra van a ser destruidos, encontramos el hecho que va disminuyendo la cantidad de personas, ¿no? 50, en fin, va bajando, pero aún dice, él mostró su amor por estas personas intercediendo, y como usted bien lo dijo, hay una escritora que dice que Abraham no concordaba con todas las actitudes y las conductas de esas personas, pero él cumplió la labor de decirle a Dios, por favor, perdóneles, por favor, se puede salvar, porque él no estaba esperando en el número. A veces nosotros pensamos mucho en el número, no, intercedamos por 100 personas, porque es bastante el número que vamos a salvar. Pero Abraham no pensó en eso, él fue incluso bajando el número pensando no en que Dios podía cambiar de opinión, sino aún tratando de expresar que aún en los mínimos detalles, los mínimos grupos de personas pueden ser salvadas, pueden ser, digamos así, Dios puede obrar por ellas aunque no sea un número grande. Así es, pastor, y en lo que se menciona, Dios le dice que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos por su pecado. Y Abraham apenas escucha esa noticia, lo primero que empieza a decir, como usted dice, a decirle, Señor, pero Señor, si hay tantos, ¿no los perdonarás a ellos? Y empieza a encontrar una realidad triste Abraham, es que su pronóstico de encontrar gente justa era cada vez más equivocado, ¿no? Le decía, si hay tantos, y le dice, no, no los hay. Al menos por tantos, y tampoco los hay. Pero si fuera por uno, Dios está dispuesto a hacer un acto de amor, de salvación, de bondad. Y usted y yo, mis apreciados, podemos también pedir a Dios por ese amigo, por ese familiar, tal vez tiene problemas
con la droga, con el alcohol, con la pornografía, que tal vez se encuentra muy lejos de Dios, pero precisamente por estar lejos de Dios debería ser el objeto de nuestras oraciones, para que Dios restaure su mente, su cuerpo, su corazón, y pueda algún día darse cuenta que Dios para esa persona tiene un plan maravilloso. Así que Sí, aquí encontramos la parte de la intercesión de Abraham, ¿no? Sus oraciones de intercesión en favor de los demás. Y esto muestra que nuestra misión no puede ser exitosa a menos que tengamos oración, pidamos por otros para que Dios obre, porque tenemos que esperar que Dios dé los resultados, pero hagamos nuestra parte, no dejemos de hacerla pensando, bueno, yo voy a hacer a salvarlo. No, nosotros no salvamos a nadie, mi estimado amigo, pero Dios sí puede salvar. Tu oración y la mía en favor de alguien que lo necesita puede hacer la diferencia. Por lo tanto, no dejemos de hacerlo. Ya sea que usted se haya encontrado con alguien, una Biblia, le han leído un versículo, ha escuchado algo de la palabra de Dios, esa persona, no deje a esa persona, manténganla en sus oraciones. Tal vez no sepa su nombre, tal vez pueda decir, bueno, Señor, salva y cuida a esa persona que me acabo de encontrar en el metro que estaba sufriendo, o en el bus, o en tal lugar, y Dios se encargará de hacer su parte. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia sobre el poder que hay en la oración intercesora cuando oramos por otros? ¿Qué nos dice el libro de Santiago, cierto? Y Romanos menciona algo importante sobre eso. Yo quisiera compartir algo que dice aquí. Nosotros debemos orar por la gente que hemos en contacto, porque Dios está en esas oraciones. Dios puede tocar los corazones de la gente a quienes hemos contactado. No son nuestras palabras o la elocuencia que van a convertir a nuestros amigos o familiares, es el Espíritu Santo. Esta es la misión en la cual todos necesitamos estar involucrados. Y yo recuerdo mucho, hace muchos años en un lugar, había una serie de reuniones públicas sobre la Biblia. Y algunas personas se acercaron a mí y me dijeron, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cuánto esperamos? Yo le dije, no. Recuerde, y después lo adoptamos como el lema de la iglesia. Predicar es nuestra misión, salvar es la obra del Espíritu Santo. Yo creo que sea que prediquemos, sea que demos una palabra de ánimo, sea que alentemos al desfallecido, estamos cumpliendo nuestra misión, nuestra parte, pero dejemos que Dios haga el resto. Así es, pastor. Complemento lo que usted acaba de decir con lo que dice Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si oramos por alguien intercediendo, de acá vamos de leer en la Biblia, dice, esa oración es muy poderosa. Así que... Ahora, pastor, ¿usted qué piensa cuando la situación no nos presenta una solución? En otras palabras, no importa lo que hemos hecho, no importa lo que hemos trabajado, nos damos cuenta que no vemos resultados. ¿Debemos desanimarnos o qué debiéramos hacer? Pastor, pues la experiencia precisamente de Abraham nos muestra que no debemos desanimarnos. La parte nuestra corresponde en hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Es orar, es pedir, pero de ahí en adelante el trabajo es de Dios. Pero ¿cuál es nuestra parte? Interceder. Propender porque otros conozcan del amor de Dios. Tratar de hacer todo lo posible para mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida y que ellos se sientan abrazados y amados por Dios. Pero no siempre al hacer eso habrá un fruto. Exacto. O una respuesta como tal vez esperamos nosotros, ¿no? Pero la parte de nosotros es esa, y creo que el ejemplo máximo fue Jesús, ¿no? Vino, predicó, enseñó, y muchos de los que han recibido sus sermones y han recibido las bendiciones de los que fueron alimentados, en algún momento estuvieron gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, pero eso no hizo que Jesús dejara de cumplir. Correcto. Antes dijo, Señor, Padre, no les tomes en cuenta, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Aún en ese momento seguía intercediendo por esas personas que le estaban haciendo daño allí. Algo que es muy importante es que el libre albedrío no significa que todos se van a salvar o que todos van a obedecer la palabra de Dios. Tenemos que recordar que nosotros hacemos nuestra parte y si el resultado no lo vemos, dejémoslo en las manos de Dios, porque Dios es el que trae el resultado y salvación viene como una situación muy individual, ¿no? Muy personal. Cada persona escoge y cuando nosotros vemos la vida de Abraham, vemos que él predicó, vivió, imagínense, cerca de 1000 empleados, era como todo un manager que tenía allí una tremenda carga de responsabilidad administrativa. Sin embargo, aún yo me atrevo a pensar, quizá algunos de los mismos de él no se salvaron, solo Dios sabe, y se salvaron todos excelente. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es la tendencia a obrar por sí misma, a tomar nuestra propia decisión. Dios no nos fuerza a salvarnos, Dios nos da la oportunidad,
pero tampoco Dios nos fuerza a que nos perdamos. Dios siempre tiene un camino y mi amigo, ese camino está abierto delante de ti en todo momento. Así es, pastor. Gracias por esas palabras y vemos que el resultado de la intercesión, de la hospitalidad de Abraham fue la bondad de Dios y la misericordia de Dios hacia su familiar cercano, ¿no? Hacia Lot y su familia. Esa oración intercesora permitió que, tal vez no tantos como quisiera Abraham, pero un grupo de personas recibió la misericordia, recibió la visita de esos visitantes especiales del cielo, fueron sacados de esa ciudad y se les dio una oportunidad de vida eterna a ellos. Entonces, mis apreciados, siempre que oramos hay un resultado. No siempre a nuestra manera, pero hay un resultado. Hay un ¿no? resultado. Sí, toda oración que hacemos es contestada por Dios, a veces con un sí, a veces con un no, a veces con una espera, pero hay Siempre. respuesta y cada respuesta de Dios es la más indicada para nosotros. Exactamente. ¿Algún pensamiento final, pastor, para resumir de pronto cómo en la vida de Abraham podemos ver algunas cosas que necesitamos tener como buenos seguidores y personas que hablamos y deberíamos representar el carácter de Jesús? Yo pienso que hoy en día encontramos muchos desafíos al predicar o simplemente al compartir el amor de Dios con las personas. Hay demasiadas situaciones difíciles en la vida de las personas que las hacen a veces insensibles y sordas a oír la palabra de Dios. Pero no importa qué obstáculos, qué desafíos enfrentemos, recordemos que Dios va a orar. Hagamos nuestra parte, pidámosle a Dios, y la vida de Abraham nos muestra un hombre que no se cansó de hacer la parte que Dios le pedía que hiciera, aún en ciudades tan perdidas como Sodoma y Gomorra, aún como extranjero. A veces como extranjeros, no, yo qué voy a hacer en esta ciudad, aquí nadie me conoce, en fin, o en este país. No, hagámoslo donde sea, porque Dios nos está llamando a ser sus testigos y a ser esos misioneros que tienen una misión para cumplir. Así es, pastor. Muchas gracias por su compañía, por haber estado con nosotros aquí hoy. Yo cierro tal vez con un texto, Juan 13, 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Vemos esto en Abraham, con su hospitalidad, con su oración intercesora, con su deseo de beneficiar a otros con el plan que Dios también estaba aplicando en la vida de él. Y vemos un resultado, su familia fue cuidada y protegida. Así que vamos a orar en este momento, si nos lo permiten. Oremos. Buen Dios, gracias por haber traído al pastor Jaime Echanaga con nosotros. Bendícele a él, su familia, su ministerio, Señor. Y también de manera especial queremos pedir que puedas bendecir a cada persona que ve y escucha, Señor, este programa. Que tu amor esté con esa persona y que pueda entender que él o ella, donde quiera se encuentre, puede ser un canal de bendición para que otros puedan conocer a Jesús. Que podamos decirle a este mundo con nuestra vida que todavía hay personas que caminan con Jesús, a pesar de nuestra imperfección, que Cristo pueda ser manifestado en nosotros. Así como Abraham, danos el deseo de hacer tu voluntad, de someternos a tus planes, de ser más hospitalarios, de buscar el bienestar de otros, de orarnos por otros, de interceder por los que están en luchas y en dificultades, de saber que la oración es poderosa y transforma la vida del ser humano. Llena sus vidas de paz, de amor, de tranquilidad, y que nos podamos ver muy pronto en un nuevo capítulo de este programa para seguir aprendiendo de ti. Pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Un abrazo grande, Dios los bendiga, les guarde y les cuide, y les esperamos aquí muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.